Buenas, ¿qué tal muchachos? Buenos días. Les saluda José Lavado. En este caso vamos a hacer una clase muy interesante, muy nueva, ¿no? Ya no miembro inferior. Bien, esto corresponde al segmento de cuello. Ustedes dirán, pues, ¿no? Pucha, ahora que he visto miembro inferior, ahora que he visto miembro superior, son segmentos largos, no son extremidades. El cuello será pequeño, por lo tanto será fácil, ¿no? No es tanto así, el cuello es bien complejo, es una zona bien compleja. Es más, junto con la cabeza, bien, corresponde a una especialidad en cirugía, ¿no? Que se llama cirugía de cabeza y cuello. Y son cirujanos expertos, ¿no? En operar vísceras, estructuras, fracturas de todas estas zonas de acá. Bueno, entonces, bueno, esta es una imagen, ¿no? De las primeras imágenes que se dibujaron con respecto al cuello, ¿no? A otras partes también, ¿no? Superior. Miren que el cuello a la vez, ¿no? Con esta imagen van a ver que es una zona de transición también. Una zona de transición para bastantes estructuras, bastantes regiones, segmentos, ¿no? Por ejemplo la cabeza, obviamente, ¿no? Para que lleguen vasos sanguíneos, nervios, tienen que pasar el cuello para llegar a la cabeza. Ahí dice el tórax también, ¿no? Hay estructuras que nacen en el cuello y que no hacen nada en el cuello, pero bajan para irse al tórax. Estructuras que se van al miembro superior. Como por ejemplo, miren esto, ¿qué es esto? Este es el plexo braquial, ¿no? Plexo braquial. Comienza desde 5, C6, C7, C8, T1. Pero casi todo se viene de cervical, ¿no? Porque viene de cuello. Y viene del miembro superior. Entonces, bueno, definitivamente tenemos que conocer cómo se formó todo esto. Miren el cuello primitivo, miren, esta es la cabeza primitiva, que es el ojo, ¿no? Y aquí está el cuello primitivo. A esto no le llamamos cuello primitivo, ¿no? Le llamamos arcos branquiales. Antiguamente vamos a ver arcos branquiales. Porque luego sucedió que se llamó ya no branquiales, sino que branquias vienen de los branquias de los pescados, ¿no? Pero nosotros no tenemos branquias, entonces le llamamos arcos faríngeos. Entonces esos arcos branquiales ahora denominados arcos faríngeos, miren, 1, 2, 3, 4, ¿no? Entonces estos arcos son muy importantes porque van a ser lo que van a formar las estructuras del cuello y también de la cabeza, ojo, ¿sí? Entonces hay cartílagos muy importantes, ¿no? Como el cartílago embriológico denominado el cartílago de Meckel. Ese cartílago de Meckel va a ser propio del primer arco faríngeo. El cartílago de Reicher va a ser propio del segundo arco faríngeo. Miren que entre los arcos hay hendiduras, ¿no? Hendiduras faringeas, ¿no? Estos espacios acá que surcan. Bueno, esta es la prominencia cardíaca, ¿no? Lo que va a formar luego propiamente el corazón. Y bueno, pues miren, para hablar de qué tenemos acá, ¿no? Miren, el primer arco, ¿no? Llamado arco mandibular, o sea, forma la mandíbula. ¿Qué más? ¿Cuál es su nervio principal de ahí? El nervio trigémino, ¿no? Todo lo que es nervio trigémino es igual a músculos de la masticación. Entonces todo esto va a ser inervado obviamente por el nervio trigémino. ¿Listo? Y todos estos son los que estos músculos son los que se originan de ahí. Músculo tensor del paladar, tensor del tímpano, midoideo, intertibial gástrico. También hay estructuras esqueléticas, ¿no? Que son prácticamente osificaciones del cartílago de Meckel, que son el martillo y el yunque, ¿no? El martillo y el yunque provienen del cartílago de Meckel. Y ligamentos también importantes del primer arco, que son el ligamento anterior del martillo y el ligamento senomandibular. Ahora, el segundo arco faríngeo, que se llama el midoideo, esto ya es propio del nervio facial. Acá son músculos de la expresión facial, acá eran músculos de la masticación, ¿no? ¿Qué músculos de masticación teníamos? Macetero, pterigoideo, temporal. En cambio acá, el facial, teníamos bastante, ¿no? ¿Para qué decirlo? Bueno, accesorio, aglutinador, cigomáticos, un montón. Entonces, pero también hay más, ¿no? Como el músculo del estribo. Acá está, miren, el músculo del tensor del tímpano, que era el martillo, ¿no? Pero acá es el del estribo. Otro músculo, el estiloideo y el vientre posterior bigástrico. Y si acá está el vientre posterior y este vientre anterior, el primer arco faríngeo. ¿Dónde está? Aquí está el vientre anterior. Bien, entonces este es el segundo arco. Y acá miren, tenemos al estribo y a la apófisis estiloides, que provienen ambas del cartílago de Reicher. Muy bien. Y aparte proviene el asta menor del glosoyoides, la parte superior del cuerpo del glosoyoides y el ligamento estiloideo.
El tercer arco faríngeo, mira, acá proviene del nervio glosofaríngeo, ¿no? El noveno par craneal. Pero el quinto par craneal, el séptimo par craneal, acá el noveno par craneal. Acá provenía el músculo estilofaríngeo, ¿no? Y acá miren, y acá teníamos solamente parte de hueso yoides, ¿no? El asta menor y borde, la parte superior del cuerpo de hueso yoides. En cambio acá el asta mayor en el tercero y la parte inferior del cuerpo del hueso yoides, ¿no? Entonces el segundo con el tercer arco faríngeo lo que van a hacer es formar todo el hueso yoides, ¿no? Se necesitan los dos arcos para formar el hueso yoides. El cuarto y el sexto, o sea, no el quinto, cuarto y el sexto forman lo que es el vago, ¿no? A través del nervio laríngeo superior y el nervio laríngeo inferior o recurrente. Vienen estos músculos, el cricotiroideo, el elevador del paladar, el intrínseco de la laringe, los derivados del esófago, ¿no? Y provienen estos cartílagos que también son importantes, ¿no? El cartílago tiroides, cartílago cricoides, aritenoides, cornicular y cuneiforme, ¿no? Que son cartílagos de la laringe. Y chicos, entonces esta es la embriología, ¿no? Miren cómo se van a formar las diferentes estructuras también de la cabeza, ¿no? Y del cuello, ¿no? Bueno, acá es para volver a hablar, ¿no? Miren, primer arco. Bueno, acá miren, de este color, ¿no? ¿Qué teníamos? Miren, tenemos el martillo y el yunque, ¿no es cierto? Martillo y yunque. En cambio acá el estribo, miren el color verde porque pertenece al segundo arco, junto con la apófisis estiloides. Ambos provenían del cartílago Reichert, ¿verdad? En cambio estos venían del cartílago de Meckel. Miren la mandíbula, ¿ven acá? Esta es la mandíbula. Miren el primer arco. Miren acá lo azul, cuarto, quinto arco, cartílago tiroides, acá está el cricoides. Miren lo de abajo del hueso yoides, lo de abajo del hueso yoides lo conforma la parte inferior del cuerpo y el asta mayor, que viene del tercer arco, ¿no? En cambio la primera borde superior del cuerpo y el asta menor provienen del segundo arco, ¿no? Entonces, aquí estamos lo que hemos hablado, ¿no? Recuerden que estos huesecillos del oído, el estribo viene a ser el huesito más pequeño de todo el cuerpo humano, siendo el hueso más largo el hueso externo. Y ahora mira, ¿qué pasa en la quinta semana de embriológica, ¿no? La formación del embrión? El segundo arco faríngeo va a aumentar de tamaño, va a superar el crecimiento del tercer cuarto y forma una depresión denominada seno cervical. Muy bien. O sea, el segundo forma el seno cervical superando el tercero y el cuarto. Ya, eso es en la quinta. Ya en la séptima, ya esos surcos faríngeos y el seno cervical deben desaparecer, ¿no? Haciendo que el cuello se convierta en un contorno liso. Si ustedes tocan la cara anterior del cuello, van a ver que es liso. ¿Por qué? Porque en la séptima semana esos surcos y senos han desaparecido. Entonces por eso se forma esa estructura tan lisa. Esta es su bibliografía, ¿no? El libro de Kate Moore, octava edición, ¿no? Biología clínica, muy importante su página. Entonces, pues definitivamente hay que saber esto, ¿no? Y recuerden ustedes, eso es en la región lateral. A veces hay un quiste denominado quiste del seno cervical, ¿no? Que a veces se ve, no es muy frecuente, pero generalmente se encuentra en la región lateral, ¿no? Puede persistir este seno cervical, o sea, no desaparece en la séptima semana y se forma un quiste. Bueno, ahora algo muy diferente a lo que estamos hablando ahorita. Vamos a ver que obviamente tenemos la columna vertebral. Esto ya es algo nuevo. Miren, la columna vertebral tiene colorcitos porque están conformadas por diferentes vértebras, ¿no? Tenemos vértebras cervicales, torácicas, también llamadas dorsales, lumbares y sacras con algunas coxigias. Muy bien. Entonces, si ustedes se dan cuenta, no es recto, ¿no? No es una línea recta, tiene curvaturas. ¿Cómo se formaron esas curvaturas? Miren, desde la etapa embriológica hasta el adulto. En el embrión, miren, obviamente miren cómo está, ¿no? Tiene una posición fetal, ¿no? La famosa posición fetal. Esta posición fetal se va a caracterizar porque miren, curvatura primaria por flexión ventral del embrión. O sea, se van a formar las primeras curvaturas, que obviamente le llamaremos curvaturas primarias. Muy bien. Esto va a ser lo que luego se va a denominar la cifosis. La cifosis que va a haber en dos tipos de vértebras, en las torácicas y en las sacras. Muy bien. Entonces, las primeras que se forman son las curvaturas primarias, que persiste como cifosis. Después del nacimiento, o sea, ya este bebé se empieza a mover más, empieza a gatear, puede empezar a caminar, empieza a haber desarrollo de musculaturas, ¿no?
les van a aparecer las curvaturas secundarias. Y esto lo vamos a llamar, como en la que persiste, ¿no? Como lordosis, ¿no? Lordosis cervical, lordosis lumbar. Miren, estas son las lordosis cervical, esta es la lordosis lumbar, aquí está la cifosis torácica y la cifosis sacra. Y ahora, estas son curvaturas anteroposteriores, ¿no? O posteros anteriores. Pero hay curvaturas laterales, ¿no? Que sí hay, sí, pero son muy poco marcadas, debido al predominio funcional de los músculos. O sea, si no es diestro, su predominio muscular va a ser en el lado derecho. Y si es zurdo, el predominio muscular va a ser en el lado izquierdo. Entonces, de acuerdo a donde predomine, va a haber una curvatura lateral muy poco marcada para ese lado, que eso se considera normal. Cuando es muy acentuada, estaremos hablando de una enfermedad que se llama escoliosis. Esto es lo normal, miren. Pero ¿qué pasa cuando la cifosis se aumenta también? Miren, cifosis pronunciada a nivel torácico produce la joroba, ¿no? Pudiendo ser por una postura incorrecta, puede ser también por osteoporosis, puede ser por tuberculosis que invade el cuerpo vertebral de dichas vértebras, ¿no? De las vértebras torácicas. Que por cierto, donde más invade la tuberculosis generalmente es en las últimas torácicas. O sea, son 12, puede ser en la 11 y la 12, ¿no? También invade las primeras lumbares, la primera y la segunda lumbar. Generalmente ahí es su sitio preferible de la tuberculosis. Osteoporosis, ¿no? Mujeres sobre todo, mayores de 40 años, el cuerpo vertebral, los discos intervertebrales se reducen de tamaño. Y obviamente posturas inadecuadas, que ahora se ve bastante, ¿no? Por el uso inadecuado de mochilas, por sentarse mal, muchas causas. Entonces, esta postura inadecuada o una osteoporosis o una TBC a nivel del cuerpo vertebral puede, haciendo que se pronuncie la cifosis torácica, produciendo la joroba, ¿no? Entonces ahí está nuestra cifosis torácica. Otro lado, ¿no? Lordosis. Esa es una acentuación de la curvatura lumbar. Puede ser, miren, algo que jale para adelante, ¿no? Generalmente. ¿Qué puede llegar acá? Puede haber grasa, como una obesidad mórbida, o un embarazo, ¿no? Entonces esto va a jalar para acá por gravedad. Entonces esto se va a acentuar, ¿no? La curvatura lumbar. Y la escoliosis, que estamos hablando, miren, si nosotros vemos una vista postero anterior, vamos a ver que la curvatura acá asemeja estar recta, ¿no? Pero si la vemos una desviación lateral, acentuada, que puede ser por una malformación congénica, por posturas inadecuadas, o por desigualdad de los miembros inferiores. Algunos tienen discrepancia de miembros inferiores, es decir, un miembro inferior más grande que otro. Ahí puedes ver división lateral de la columna lateral, ¿no? Por discrepancia de miembros inferiores. Escoliosis. Ya vamos a estudiar una vértebra, ¿no? Para estudiar una vértebra de la columna vertebral, tenemos que conocer que va a haber vértebras típicas y vértebras atípicas. Las atípicas son las especiales, las que no se van a repetir. En cambio, las típicas vienen a ser las características que tienen casi todas las vértebras. Entonces, una vértebra típica, miren, acá tenemos una imagen que nos va a referenciar de una vértebra típica. Miren, ¿qué tiene una vértebra típica? Tiene un cuerpo vertebral, ¿no? Que representa la parte anterior de la vértebra. La parte posterior de la vértebra la representa esta parte en verde, ¿no? Que se llama la apófisis espinosa, y uno lo puede tocar, ¿no? Uno pone la mano atrás, tiene unos huesitos, y estas son las apófisis espinosas. Ahora, acá va a haber las otras apófisis que están transversalmente y se llaman apófisis transversas. Bien, entonces, esto es muy importante porque lo que une la apófisis transversa con la apófisis espinosa se llama la lámina. La lámina une la apófisis espinosa con la apófisis transversa. En cambio, lo que une la apófisis transversa con el cuerpo se llama el pedículo. ¿Bien? El pedículo une el cuerpo vertebral con las apófisis transversas. Y ya, esas son las características que tenemos que conocer. Recuerden que acá está el agujero medular, ¿no? El vertebral, por donde pasa la médula espinal. Bien. Entonces acá tenemos una vértebra cervical. Ahora comencemos subiendo, ¿no? Con las vértebras cervicales. Tenemos una vértebra cervical típica. ¿Qué características tiene una vértebra cervical típica? A ver, hay que conocer esto. Primero, miren acá, características. Presenta uncus o apófisis unciforme o apófisis unilateral. ¿Cuáles son? Miren, este es el cuerpo, ¿verdad? Acá lateralmente, miren, este es el uncus. Lateralmente encontramos una elevación acá. No se ve, ya bueno, tenemos una elevación acá. Miren, esto corresponde al uncus.
Uncus o apófisis unciforme. Bien, solamente están en las cervicales, ¿eh? Solamente son propios de las cervicales. Entonces le llamamos uncus, apófisis semilunares o apófisis unciforme. ¿Sí? Ahí queda. Bien, su orificio medular, que es este, grande y de forma, miren la forma triangular, ¿no? Tiene una forma triangular. Bien, las láminas. Estas son las láminas. Bien, las láminas se caracterizan porque son rectangulares y horizontales. Bien, van a ver apófisis espinosas. Y miren cómo son sus apófisis espinosas. Son bífidas. Terminan en dos, como en dos espinitas, ¿no? Son bífidas. El foramen transverso, que es esto de acá que se encuentra en la apófisis transversa, tiene un agujero acá. También es característico de una apófisis, de una vértebra cervical. Y ese agujero transverso pasan estas estructuras, ¿no? Pasa una arteria vertebral, pasa sus dos venas satélites, que es la vena vertebral, y un nervio, ¿no? Que es un nervio simpático, que se llama el nervio simpático de Franquis-Frank. ¿No? Todo eso pasa por el agujero. Y luego lo veremos en una imagen, ¿no? Casi al final de la clase. Entonces esa es la característica de una vértebra cervical típica. Una atípica vendría a ser el atlas, o la primera vértebra cervical. Miren esto. Sé que quizás no se ve un poco borroso, quizás, pero vamos a... no importa leer, lo importante es ver la imagen. Tenemos acá, miren, su foramen vertebral, miren, su foramen transverso, ¿no? Que es propio de una típica. Ahora ya acá típicamente, bueno, sí típicamente, ¿no? Su apófisis transversa, pero ya no tiene cuerpo, miren, ya no tiene cuerpo. La característica acá es que ya no tiene cuerpo y tiene arcos. Tiene un arco anterior y tiene un arco posterior. Miren que el arco anterior es más corto que el arco posterior. En el centro de cada arco va a haber un tubérculo, miren. En el arco anterior, acá al centro estará el tubérculo anterior. Y en el arco posterior estará el tubérculo posterior. En el arco posterior, miren, habrá un surco, que es el surco de la arteria vertebral. Muy bien. Y en el arco anterior, por atrás, estará la fosita para la articulación con el diente de la apófisis de la segunda vértebra cervical, del axis. Esta es la caría articular superior, ¿no? Y abajo estará la caría articular inferior. Bueno, y acá están sus características, ¿no? Bueno, su nombre se refiere al Atlas de mitología griega que sostenía el peso del mundo sobre sus hombros, ¿no? O sea, obviamente es lo primero que se articula con la cabeza, ¿no? Que pesa, ¿no? Es la más ancha de las vértebras cervicales, obviamente, ¿no? Miren su anchura, ¿no? Su diámetro transversal es mucho más ancho. El arco posterior contiene un surco para la arteria vertebral y el primer nervio raquídeo, ¿no? Este es el surco, ¿no? El nervio suboccipital o C1 y la arteria vertebral, ¿no? Acá también. Desde el punto de vista de anatomía filosófica, la apófisis odontoide se considera como el cuerpo del Atlas. Ya. Entonces, obviamente, ¿no? No tiene cuerpo, dicen, ¿no? No tiene cuerpo. Pero, o sea, desde otro punto de vista, algunos consideran que el diente de la apófisis del axis podría ser como su cuerpo, ¿no? Pero si sacamos independientemente, no hay cuerpo. Su arco anterior es la cuarta parte del arco posterior. O sea, obviamente, ¿no? Entonces, 1, ahora multipliquen por 4 esto, vendría a ser todo esto que es el arco posterior. Se articula con los cóndilos de bolso occipital, ¿no? A través de la cavidad glenoidea, ¿ya? Y presenta movimientos que gracias a esa articulación vamos a poder hacer flexión y extensión de la cabeza. O sea, cuando ustedes dicen sí, ¿no? O sea, ¿quieren un helado? Sí, mueven la cabecita sin decir palabra, hacen flexión y extensión, ¿no? Y bueno, ahí se insertan 11 músculos, ¿no? Resumidas de la siguiente manera, y aquí están todos estos 11 músculos. ¿Es importante aprendérselo ahorita? La verdad que no es importante. Ya los iremos conociendo poco a poco, de acuerdo a las características, ¿no? Miren lo que se inserta en el tubérculo posterior, ¿no? Un músculo. En las apófisis transversas se insertan todos estos músculos. Y el tubérculo y el arco anterior se insertan estos músculos, ¿no? O sea, en las apófisis transversas es donde más predominan las funciones musculares. Quizás eso es lo más importante por ahora. Miren al axis, el segundo, la segunda vértebra cervical. Aquí también, este es su diente, también llamada apófisis odontoides. Miren qué parte tiene un vértice, que es donde se insertan los ligamentos, tiene un cuello, tiene un cuerpo y tiene una base, ¿no? Que se une al cuerpo. Miren, este es el cuerpo del axis. Miren cómo la base se une acá. Tiene carillas articulares superiores también. Muy bien. Tiene sus láminas. Ya, aquí están. Tiene su apófisis espinosa. Ya tiene apófisis espinosa acá.
que es bífida, en su agujero medular, ¿no? Es triangular, como una vértebra típica, su agujero totalmente transverso. A ver qué más se me viene acá. El agujero raquídeo tiene forma de corazón de naipe francés. Ah, ya, acá quería sentar, ¿no? Este de acá, este agujero raquídeo, no tiene forma triangular, no tiene forma de corazón de naipe, ¿no? Se puede independizar el diente y se llama hueso odontoideo, ¿no? Es común en reptiles, cocodrilos. Obviamente en seres humanos, la apófisis odontoide siempre está pegado al axis, siempre. Pero estamos viendo una anatomía comparada que en reptiles como en cocodrilos están separados, no pueden estar independientes. Llamado hueso odontoideo. Bueno, son anatomía comparada nada más. La sexta vértebra cervical. Ah, ya, bueno, acá no hay imagen, bueno, solamente es la séptima, ¿no? Pero la sexta, bueno, tiene características también poquitas, como por ejemplo, ¿no? Se caracteriza que en su apófisis transversa, cada apófisis transversa, me olvidé decirles, cada apófisis transversa tiene un tubérculo anterior, miren acá, tubérculo anterior y un tubérculo posterior. Cada apófisis transversa tiene un tubérculo anterior y tubérculo posterior, ¿ya? Esas son de las cervicales, nada más, faltó mencionar eso. Estoy diciendo, se caracteriza en la apófisis transversa, sobre todo su tubérculo anterior, más desarrollado que en los demás, ¿no? Es decir, de todas las vértebras cervicales, desde la primera a la séptima, cada vértebra cervical que tiene su apófisis transversa, específicamente el tubérculo anterior, acá está más desarrollado, o sea, más voluminoso. A eso se le llama el tubérculo carotídeo o tubérculo de Chassaignac. Muy bien, se pronuncia Chassaignac. Que en medicina operatoria es un excelente punto de referencia para ligar la arteria carótida como... Claro, es muy importante porque tiene relación con esa arteria. Entonces, es muy importante, ¿no? Que tiene esa... Es decir, esta zona de acá está más desarrollado en la en la sexta número 6, sexta vértebra cervical. El tubérculo anterior está más desarrollado y se llama tubérculo de Chassaignac. Bueno, a veces es un poco difícil la pronunciación. O tubérculo carotídeo, pues ya si no quieren decirlo, ¿no? Tubérculo de Chassaignac o tubérculo carotídeo. Y por su agujero transverso, acá otra característica importante, empieza a entrar la arteria vertebral. Muy bien. Entonces la arteria vertebral ingresa al agujero vertebral a través del sexto, de ahí va subiendo por el quinto, cuarto, 3, 2 y sale por el 1, ¿no? ¿Qué con la séptima? Acá también tiene características propias. Bueno, acá lo podemos ver, ¿no? De la séptima. Miren su apófisis espinosa. Ya no es bífida, ¿no? Eso conseguirse ahí que es unituberculada, ¿no? Es pronunciada y se inclina hacia abajo y hacia atrás. Si uno flexiona la cabeza ventralmente, va a tocar esta apófisis espinosa, porque es más pronunciada y es unituberculada. Muy bien. Su apófisis transversa no es bífida. Miren, su agujero transverso es más pequeño. Miren, más pequeño su agujero transverso. Miren, ya no es bífida. ¿Y qué pasa acá? Ya no hay arteria en este lugar. ¿Por qué es más pequeña? Porque no hay arteria. Simplemente por acá sale la vena vertebral. Sale la vena vertebral. ¿Bien? Ya solamente pasa en la vena, ya no hay arteria, acá por eso es más pequeño. Muy bien, su cuerpo vertebral es más voluminoso de todas las vértebras cervicales, sí es verdad, porque ya en continuación seguirían las vértebras torácicas que tienen un cuerpo más grande también. Y sus apófisis luminares son más pequeñas a comparación de las demás cervicales. Esto de acá ya viene a ser menos voluminoso. Ya chicos, entonces ahí lo tienen, todas las demás. Miren, entonces acá está la primera, la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima, miren, es unituberculada, ¿no? Bien. Aquí también está. Aquí estaría la primera, la segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta. Miren acá, miren esta de acá, que no está tan voluminoso como acá o acá. ¿Ven? Este es el tubérculo de Chassaignac o tubérculo carótido, en relación con la carótida, muy relacionado con la carótida, está muy pegado. Y este es el sexto, este es el séptimo. Ah, no, disculpen, miren. Ah, ya, en este caso, claro, está ahí. Entonces acá está ingresando por el agujero transverso de C6, en este nivel, confundí.
Muy bien, aquí está el 17, ¿no? Por donde sale la vena vertebral. Bueno, aquí hay características, ¿no? Que también podemos leer. Bueno, ¿no? La séptima, ¿no? Miren, dice acá su cuerpo vertebral es rectangular, pequeño, ¿no? Y su uncus también un poquito más pequeño. Y aquí están las vértebras típicas, ¿no? Excepto el atlas y el axis, ¿no? Y sus características. Bueno, tengo otro idioma además. Acá está ya del libro de la Tarea Risley. La primera vértebra torácica dice, como está en transición, ¿no? Entre la cervical y la torácica, su cuerpo vertebral predomina su diámetro transversos. Sus caras laterales observa una faceta articular completa para la primera costilla, que puede ser compartida con la séptima vértebra cervical. La décima vértebra torácica, ¿no? Dice ahí, en ella comienza a aparecer las características de transición hacia las lumbares. Existe solamente la faceta articular superior para la décima costilla y apófisis espinosa es menos oblicua. La onceava vértebra torácica, su apófisis espinosa es aplastado en sentido transversal. Los apófisis transversales son cortos y rugosos y sin facetas articulares. La doceava torácica, su cuerpo vertebral presenta una faceta articular para la doceava costilla. La apófisis transversas son más cortas que todas las torácicas sin faceta articular. Y la primera lumbar presenta un proceso costiforme más corto que las demás vértebras lumbares. O sea, ¿qué conclusión sacamos de acá? Que las que están en transición entre torácicas, entre lumbares, van a presentar siempre características distintas a las demás normales. Miren acá, estas son las vértebras sacras. ¿Cuántas sacras tenemos, chicos? Tenemos 5 vértebras sacras, pero la característica acá es que estas vértebras están fusionadas. Bien, ya no están separadas como el otro, ¿no? Como las otras vértebras están fusionadas. O sea, todo es solo uno. Estamos viendo ahorita la cara posterior, por si acaso, de dichas vértebras. Miren, esto corresponde a las apófisis espinosas, pero no se le llaman así, no se le llama la cresta sacra. ¿Ven? Porque ya está fusionada ya. Miren acá, tiene tubérculo, miren, todo esto se le llama el tubérculo sacropostero interno. Y a esto se le llama el tubérculo sacropostero externo. Tubérculo sacropostero externo, tubérculo sacropostero interno. Entre los dos, miren, encontramos estos agujeros, que son los agujeros sacros posteriores. Por acá, arriba encontraríamos el conducto sacro, y por abajo encontraríamos el hiato sacro. Y entre los dos encontraríamos las astas del sacro. Mira, aquí está el ápice del sacro y aquí están las astas del sacro. Muy bien, ¿qué más? Bueno, esta es la cara posterior, la cara anterior. Miren, aquí está la fusión, ¿no? Que corresponden a las líneas transversas. Las líneas transversas corresponde a la fusión de las 5 vértebras sacras. La elevación del primer segmento sacro corresponde al promontorio, que es esto de acá. Luego acá acostado del promontorio encontramos las alas del sacro y los agujeros sacros anteriores. Es 1, 2, 3 y 4. Cara lateral, encontraríamos esto, miren, que tiene forma de orejita, ¿no? Se llama la caría auricular del sacro, que obviamente pues se va a unir con el hueso ilíaco, que se va a articular con ese luego. Miren, acá hay agujeritos, ¿no? Esta zona de acá se le llama la fosa cribosa del sacro. Muy bien, miren que acá se está articulando, ¿no? Con el coxis. 1, 2, 3 y 4 coxiges, ¿no? Y acá lo tenemos. Miren, ¿qué características tiene el coxis? Que son huesitos que están compuestos por 4 a 5 vértebras, ¿no? Pueden ser 4 en algunos, pueden ser 5 en algunos, pueden ser 6 en algunos, pueden ser 3 en algunos, muy variantes. Astas del coxis se articulan con las astas del sacro. ¿Cuáles son las astas del coxis? Son estas de acá, miren. Estas son las astas del coxis. ¿Y cuáles son las astas del sacro? ¿Se acuerdan? Estas son las astas del sacro. Muy bien, pues ambas se articulan, ambas astas se articulan. ¿Qué dice ahí? Las astas del que ángulos laterales, ¿no? Corresponden a lo que las otras vértebras serían las apófisis transversas, ¿no? ¿Cuáles son los ángulos laterales? Son estas de acá, ¿no? Estos son los ángulos laterales. Y tu tubérculo, miren, este es el tubérculo, ¿eh? Ahí está pintadito, este es el tubérculo, este también, ¿no? Tubérculo. El tubérculo forma el vértice y muchas veces se desvía hacia la derecha o a la izquierda. Como ven, no está recto esto, ¿no? Está desviado, siempre el tubérculo mira para un lado. A su disposición en la mujer es rectilíneo, mientras que en el hombre presenta forma de curvatura, ¿no es cierto? En la mujer tiene que ser rectilíneo porque si no impediría el canal del parto, ¿no?
Entonces este hueso coxis, ¿no? El coxigio, corresponde a la parte ósea de la cola de los mamíferos. Es decir, cuando nosotros teníamos cola estaba compuesto por bastantes coxigios, pero como por la evolución dejamos de tener cola, pues quedó estos rezagos, ¿no? Entre 4 o 5 vértebras. Bueno, ¿no? Hay músculos también que tenemos nosotros que están muy rudimentarios, pero que por ejemplo el mono, el perro, el gato sí los tienen bien desarrollados, ¿no? Como son los músculos sacrocoxigios anteriores que hacen la flexión de la cola y los sacrocoxigios posteriores que hacen la extensión de la cola, ¿no? Y la parte vascular de la cola, que también nosotros tenemos, es la arteria sacra media, ¿no? Ahora esta arteria sacra media solamente irriga el sacrocoxis y la cara posterior del recto, pero bueno, en la cola de los mamíferos pues viene a ser la arteria principal, ¿no? Que irriga dicha estructura. Ahora, bueno, en las demás vértebras hemos visto que son independientes. Este es un cuerpo vertebral, es otro cuerpo vertebral, y acá hay una estructura cartilaginosa, ¿no? Que se llama el disco intervertebral. Este disco intervertebral está compuesto por bastantes estructuras, solamente dos para hacerlo así más sencillo. Miren, se localiza, bueno, entre cada cuerpo vertebral. Se compone por un núcleo pulposo o gelatinoso. Miren que es esto lo del centro, núcleo pulposo gelatinoso, que está caracterizado por ser de consistencia gelatinosa, predomina su composición, que es por agua, no tiene vasos sanguíneos y se nutre por difusión, ¿no? Está más desarrollada en la región cervical y lumbar. En cambio el anillo fibroso, que es esto de acá, que es lo que lo rodea prácticamente periféricamente, casi todo en la periferia, como dice ahí, es el soporte, ¿no? De los cuerpos vertebrales. En la región cervical es el 40% de la altura de su cuerpo, y en la región dorsal es 25%, y en la región lumbar es 33%. Son características, ¿no? Entonces es muy importante, ¿no? Este disco intervertebral, ¿no? Compuesto por un núcleo pulposo y un anillo fibroso. Miren que acá, delante del cuerpo vertebral hay un ligamento, vertebral viéndolo, que es el ligamento longitudinal anterior, y por detrás hay otro ligamento del cuerpo, que es el ligamento longitudinal posterior. Son muy importantes. Y acá estamos en el cuello, miren. Mira, aquí está el ligamento longitudinal posterior, ¿no? Este es el cuerpo. Aquí está en la articulación atrato occipital. Acá arriba en el cráneo hay una membrana que se llama la membrana tectoria. Bueno, pues no, y acá hay un ligamento, ¿no? Un ligamento que tiene forma de cruz, que se llama el ligamento cruciforme. El ligamento cruciforme va a estar compuesto por el fascículo longitudinal superior, por el fascículo longitudinal inferior y por el ligamento transverso del látex. Entonces eso es lo que tenemos. Entonces este es el ligamento longitudinal anterior, o vertebral común anterior. Este ligamento, miren, comienza superiormente como un ligamento delgado, bien delgadito, pero entre más vamos bajando, comenzamos con las cervicales, vamos con las torácicas, su inversa se hace más grueso. O sea, por arriba es delgado y por abajo es grueso. Se va engrosando entre más baja. Esa es la característica principal del ligamento longitudinal anterior. Bueno, acá hay otras más. Se extiende sin interrupción desde el cuerpo del axis o tubérculo anterior del atlas hacia la parte superior del sacro. Ya, okay. Está íntimamente adherido por su cara posterior, los cuerpos laterales y por su cara. Tiene planos superficiales que son más largas, alcanza 4 o 5 vértebras, y planos profundos que son más cortos, que van de vértebra en vértebra. Bueno, hay características propias, ¿no?, de cada ligamento. Este ligamento lo que hace es evitar la hiperextensión. Si tú te extiendes, vas a ver un momento en que no puedes más. Es porque el ligamento longitudinal anterior no permite eso. O sea, estabiliza la columna. En la región cervical es estrecho, ¿no? Y cubre la parte media de la columna. Pero entre más vamos bajando, se va ensanchando. Y obviamente, ¿no?, en la región ya torácica ya va a ocupar toda la columna. Es muy importante, ¿no?, que el ligamento longitudinal anterior. En cambio posterior, el posterior o vertebral común posterior, este va a estar situado en la parte posterior de los cuerpos vertebrales, ¿no? Por lo tanto, está en pleno conducto raquídeo. Ajá, es importante, mira, que es el conducto raquídeo, se extiende desde C2 hasta el sacro, ya, igualito que el otro. En el sacro se continúa como un sencillo cordón, ¿no? O sea, es decir, acá ya está al revés. Comienza grueso por arriba y termina delgadito por abajo. ¿Cómo era el longitudinal anterior? Comienza delgado por arriba, termina grueso por abajo. Por el posterior
comienza al grueso por arriba y termina en el ladito por abajo. Entonces miren, ya en el sacro que es abajo, ¿no? Se continúa como un sencillo cordón medio, ¿no? Llegando hasta la primera vértebra, hasta esta pieza coccigia, uniéndose a la dura madre y formando el ligamento sacrodural de Trolard. Muy bien, uniéndose a la dura madre de la parte anterior del conducto sacro, llamándose el ligamento sacrodural de Trolard. Es más delgado y débil que el anterior, sí, es verdad. Este va a impedir la hiperflexión, ¿sí? E impide la herniación de los discos intervertebrales, que ahorita vamos a ver, ¿no? Como este ligamento va haciéndose más delgado por abajo, deja agujeritos, también tiene cribas en su recorrido. Entonces por ahí a veces se puede herniar el disco intervertebral, sobre todo el núcleo pulposo que sale por ahí. ¿Bien? Puede pasar, sí, se ve, ¿no? Vamos a ver más ligamentos. Bien, ligamento longitudinal anterior, ligamento longitudinal posterior. Este es el cuerpo, entonces acá está la apófisis espinosa. ¿Qué ligamentos tenemos asociados a la apófisis espinosa? Teníamos acá, miren, esto de acá, miren, esta es la apófisis espinosa, esta es la lámina, aquí está la lámina. Miren, entre lámina y lámina, vamos de adelante para atrás, entre lámina y lámina siempre va a haber un ligamento, que se llama ligamento amarillo o ligamento flavo, que va siempre de lámina a lámina. Luego, aquí está la apófisis espinosa, miren, entre apófisis espinosa y apófisis espinosa, es el vértice de una apófisis espinosa, pero entre apófisis espinosa está el ligamento interespinoso, que está pintado en verde, el ligamento interespinoso, y entre el vértice de la apófisis espinosa y la otra, será el ligamento supraespinoso. El ligamento supraespinoso. Aquí está el plomito, ¿no? Supraespinoso. Venga, que está el ligamento amarillo o flavo, que va de lámina a lámina. ¿Se olviden eso? Aquí está, miren, este es el flavo, de lámina a lámina. Este es el interespinoso. Y acá, miren, de vértice al otro, el supraespinoso. ¿Bien? Supraespinoso. Y ahora un ligamento grande, ¿no? Acá miren, que ocupa toda la región de la nuca, miren, que se tiene de C7 hacia la protuberancia occipital externa, que se llama el ligamento nucal, que es todo esto, el ligamento nucal. Este ligamento nucal es un ligamento que, bueno, es rudimentario en los seres humanos, pero en cuadrúpedos como en caballos está bien desarrollado, ¿no? Lo que hace acá es prácticamente mantener la cabeza y cuello en su posición, porque si no estaría bien fijo el ligamento nucal, caería por su propio peso, ¿no? En la cabeza. Entonces es un buen soporte del cráneo, el ligamento nucal. Entonces en la articulación atlanto-octoidea, es decir, entre el atlas y el axis, esa articulación va a estar fijada por ligamentos. Ahora un ligamento por delante y ahora un ligamento por detrás. Ese será el ligamento atlanto-exoideo anterior, ¿no? Y por atrás estará el ligamento atlanto-exoideo posterior. Más importante es el posterior porque va a estar atravesado por el segundo nervio cervical, y también llamado nervio suboccipital de Arnold, ¿no? Va a estar atravesado por ese nervio. Bueno, sacamos eso y encontramos este ligamento, los recorridos ligamentáceos que tenemos acá, el ligamento cruciforme. Aquí está otra vez, ¿no? Este es el diente, miren, acá se inserta el ligamento apical del diente. Estos son los ligamentos alares, que también se insertan en el diente, miren. Estos son los ligamentos alares, como alitas, ¿no? De los mantoides. Miren, este es el ligamento atlanto-occipital posterior. Esta es la membrana atlanto-occipital posterior. Muy bien. Atlanto-occipital posterior, disculpe. Entonces, que miren por quién va a estar perforado, miren. Va a estar perforada esta membrana atlanto-occipital posterior por la arteria vertebral, ¿no? Esta arteria vertebral, miren, viene por acá de un lado, viene acá por acá del otro lado y se van a juntar para formar la arteria basilar. Ese es dentro del cráneo, ¿no? Pero para eso tenía que haber perforado a la membrana atlanto-occipital posterior. Acá estamos viendo acá la membrana tectoria, que es esto de acá. La membrana tectoria, miren, baja y se transforma en el ligamento longitudinal posterior. La membrana tectoria es el inicio, ¿no? Que viene desde acá, ¿no? Abajo de la membrana tectoria está el fascículo longitudinal superior, que es el ligamento transverso, que es el ligamento fascículo longitudinal inferior, que está el ligamento del vértice del diente, que está el ligamento longitudinal anterior, y bueno, pues no sé qué me pongo. Bueno, el ligamento amarillo acá, ¿no? El flavo. Miren acá, qué importante es esto, ¿ven? La imagen que les quería mostrar hace rato. Bueno, para que recuerden, este es el ligamento transverso del
latras, el ligamento alar. Mira acá el agujero transverso, ¿no? Pasa una arteria vertebral, pasan dos venas satélites que son las venas vertebrales y pasa un nervio, ¿no? Que es el nervio simpático de Franquis Frank. El nervio simpático siempre está adherido a esta arteria, ¿no? Está pegadito. Entonces, ¿cuántas estructuras pasan por este agujero transverso? La respuesta viene a ser 4. Muy bien, 4 que pueden ser variantes, ¿sabes? Porque pueden ser dos venas, puede ser una vena, pero generalmente deben ser dos venas, ¿no? Porque por una arteria, dos venas. Bueno, eso sería lo que les quería mostrar en esta primera introducción. Agradezco bastante su atención y bueno, eso sería hasta la próxima, muchachos.